El cielo quise alcanzar y las estrellas conquistar. Llegué tan alto y descubrí que tú bajaste a buscarme a mí. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. La libertad que tú me das con oro no podré pagar. Gané el mundo y me vendí, y tú veniste a comprarme otra vez. Mi corazón latiendo esta vida encontré. A rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. A tus pies yo me rendiré una y otra vez. Lo que soy te lo entrego. Con tu amor, Dios, rodéame. Seguro estaré en tus alas por siempre. Mi corazón latiendo esta vida encontré. Al rendirme a ti me postraré y el cielo yo podré tocar al caer a tus pies. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Buenas tardes en esta hora. Bienvenidos. Disculpen por el retraso, problema técnico, y tuvimos que esperar un momento a ver si podíamos solucionarlo. Pero yendo para atrás al canto, ¿cuántos están listos para rendir su vida a Jesús? ¿Verdad? Hasta que no rendimos nuestra vida a Jesús por completo, podemos nosotros experimentar, ¿verdad?, esa seguridad que habla ese canto. Porque cuando uno logra
¿verdad? Tener esa experiencia, porque es una experiencia preciosa, hermano. Cuando uno se rinde completamente, se entrega a Dios, puedes de alguna manera disfrutar de lo que habla la palabra de Dios ahí en Efesios, las riquezas incalculables que hemos recibido por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y es precioso. Y dice, algo se me quedó en la mente y en el corazón en el servicio que estuve en la mañana con el pastor Josh. Y uno de los cantos también hablaba, ¿verdad? Que las tinieblas huyen y se esconden delante de la luz de Jesús, ¿verdad? Y dice que tiemblan ante la voz de Él y se rinden ante, de alguna manera, la majestad del Dios que nosotros servimos, ¿verdad? Y pensar, hermano, que tú y yo ahora somos parte de esa luz, porque dice la Biblia, también ahí leíamos donde estaba compartiendo el hermano, que nosotros ahora somos hijos de luz. Pertenecíamos a las tinieblas en un tiempo, pero por la gracia de Jesucristo ahora nosotros somos hijos de luz. No importa cómo te veas tú, o no importa cómo siente tu corazón sobre esto, la Biblia dice que si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú ahora eres hijo de luz, perteneces al reino de Dios. Y es algo glorioso, hermano. Es algo para celebrar, es algo para exaltar el nombre de Dios. Sí, hay muchas formas de alabar el nombre de Dios. Está la forma de hacerlo en silencio, en tu corazón, derramar tus lágrimas, agradecerle. Pero también otra forma es exaltarle con júbilo. No tenga miedo, hermano, de decir un gloria a Dios, un gracias Señor de vez en cuando. Nadie le va a decir nada. Nadie. Si no lo hace aquí, que estamos en la casa de Dios, ¿dónde lo vamos a hacer? No está prohibido poner un sign acá. No está prohibido decir aleluya o gloria a Dios. ¿Sabe que esas son expresiones de júbilo para exaltar a Dios? ¿Se acuerdan ustedes la palabra que decía ahí cuando Jesús entró, ¿verdad? Y que gritaban Hosana, Hosana al hijo de David. No tiene nada de malo. Digo, hay muchas formas de alabar el nombre de Dios. Y mientras vaya del corazón y acompañado y respaldado de la obediencia a Dios, mejor. Porque esa es la verdadera adoración a Dios, la obediencia a Él. Pero también Dios nos ha dado una voz, unas manos, unos pies para exaltarle y adorarle. Entonces, aquí no le van a decir nada si usted siente en su corazón decir gloria a Dios, ¿verdad? A veces se tiene esa, que no, venimos a alabar a Dios. ¿Está agradecido con Dios? ¿Merece Él ser exaltado? Entonces exáltelo, hermano. No le digo que se ponga a gritar y a salir de control, porque tiene que haber un orden, pero no tenga miedo de alabar a Dios. No tenga miedo de decir gloria a Dios, aleluya, hosana al Señor. Él está aquí, su presencia está aquí, y porque creemos que Él está aquí, nosotros estamos aquí. Yo le amo en el amor del Señor, pero tal vez si yo no creyera en mi corazón que Dios está aquí, no estuviera aquí en este momento. Estuviera haciendo otra cosa, o estuviera viendo un partido de fútbol o algo. Pero porque sé que Dios está aquí, su presencia está aquí, el Espíritu Santo está aquí, y es poderoso para transformar las vidas, los corazones, para sacar las vidas de las tinieblas a la luz, para ayudarte en tu problema que tienes, para fortalecer tu fe, para guiarte por el camino correcto. Por eso estoy aquí, y por eso tú debes de estar aquí. Por eso. Entonces, exáltale. Amén. No estoy diciendo que todo tiene lugar. Hay muchas formas de alabar su nombre, pero no tengas miedo de hacerlo con libertad, porque es para Él. Amén. Bueno, estamos en el estudio de Primera de Tesalonicenses,
y terminamos el capítulo 3 la semana pasada y vamos a empezar el capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 12. Y dice así en el nombre de Jesucristo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno se agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, porque ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Agradecemos tu presencia en este lugar. Agradecemos la bendición y el privilegio de poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, adorándote, exaltándote, declarando que tú eres Rey, que tú eres Señor, que tú vives y reinas, Señor. Te agradecemos en esta mañana, Padre, por, Señor, tu palabra que nos habla día con día. Reconocemos que la necesitamos, Señor. Reconocemos que fuera de la sabiduría de tu palabra, Señor, no hay nada más que necedad, mi Dios. Y por eso en esta mañana, en esta tarde, pedimos que tú hables a nuestro corazón, Señor. Tú eres el único que puedes transformar nuestras vidas. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. A cada uno de los que estamos sentados aquí, tú sabes nuestra situación, sabes nuestro corazón. No podemos esconder nada de ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que hables, Señor, por medio de tu Espíritu, que nos ayudes, que nos limpies, que nos santifiques en tu palabra, así como Jesús decía en su oración antes de partir a la cruz: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Así, por medio de tu palabra, Señor, límpianos, purifícanos, acércanos más a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. La semana pasada, hermano, veíamos que la enseñanza se concentraba en enseñarnos
la importancia de fortalecernos la fe entre nosotros, los cristianos, porque reconocemos que es un proceso, un camino que llevamos, ¿verdad?, siguiendo a Dios, y que cada uno de nosotros somos débiles, somos incapaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Necesitamos a Dios y nos necesitamos uno a otro. Es la verdad, porque el sentimiento del ser humano sube, baja, lo cambian y todo. Entonces, si no tenemos el apoyo de la palabra más el apoyo de uno a otro, a veces es difícil. Y cada uno de nosotros pasa por situaciones, momentos difíciles en cuales las emociones quieren tomar control de nuestras vidas. Y es necesario que nos fortalezcamos reconociendo que de alguna manera lo que dice la palabra, y edificarnos unos con otros con la palabra, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que veíamos es que Pablo les decía, él quería que crecieran en la vida espiritual los creyentes de Tesalónica. Él quería que creyeran. Él no solamente se había conformado con que aceptaran a Cristo Jesús, sino él quería que crecieran, que maduraran espiritualmente, que hubiera un crecimiento en sus vidas espirituales. Y ese era el deseo de Pablo ahora que ya habían aceptado a Jesucristo en su corazón, que hubiera un crecimiento espiritual, fortaleza, madurez. ¿Para qué? Para que aprendieran a vivir la vida cristiana de la manera que Dios quiere que la vivamos todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Cristo. Entonces, porque cuando Pablo sabía que cuando uno empieza a crecer espiritualmente y empiezas a fortalecerte, empiezas a madurar en Cristo, como resultado hay un corazón santo ante Dios. Entre más aprendes quién es Dios, te das cuenta de cuán, perdonen la palabra, miserable y sucio eres tú. Amados, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y eso es lo que Dios desea para ti, para mí. Y por eso Pablo lo dice, no lo da diciendo como una opción, si quieren pueden imitar a Dios. No, sed imitadores de Dios. Eso es la voluntad de Dios para ti, para mí, que tú y yo busquemos actuar como Él actúa, como Él nos enseña en su palabra y nos revela que Él es, buscando las cosas que le agradan a Dios, viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Todo aquel que se dice hijo de Dios, ese debe ser su deseo. No digo que es el deseo de todos, pero ese debe de ser. Cuando tú y yo estamos deseando buscar a Dios, agradar a Dios, ese debe ser el deseo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y no dice en algunas cosas, sino en todo. Por eso decía el canto, y les preguntaba yo, ¿están listos para rendirse? Porque es hasta que nos rendimos completamente, enteramente a Dios, que nosotros podemos desear eso. Aunque le digo, toma el proceso de toda una vida para hacerlo, pero el deseo, la sinceridad está allí, y tú buscas eso cada día con la ayuda de Dios. Ahora, Pablo le está diciendo esto a estos creyentes. Si ustedes se acuerdan, en el primer capítulo de Tesalonicenses, Pablo alababa a estos creyentes y mencionaba sus cualidades, y por eso lo poníamos, cuáles serían las cualidades de una iglesia genuina en Dios y cuáles serían las cualidades de un creyente genuino en Cristo, de una conversión. Porque Pablo alababa el resultado de su fe, que por la fe que había en su corazón, su vida había cambiado, y lo demostraban como las cosas que hacían. Había un fruto de esa verdadera fe que había en su corazón. Y Pablo alababa su fe, alababa su trabajo, alababa su trabajo de ellos, y no un trabajo nada más por hacer las cosas, sino resultado del amor que ahora experimentaban de Dios en sus vidas. Y no solamente eso, alababa la confianza que tenían en esta palabra que Pablo les había enseñado y les había dicho a través de Jesucristo. Entonces vemos que Pablo les dice estas cosas, ¿verdad? Y que vamos a mencionar aquí. Allá le estaba hablando a los efesios,
pero es el mismo mensaje, es la misma orden, es el mismo deseo de llevar y motivar al creyente a someterse a Dios, a desear buscar y ser más como Dios cada día. Y es lo que debe de haber, y es lo que no se puede cambiar el mensaje. Pero para caminar con Dios, para agradar a Dios, ese es el detalle que envuelve todo. Por eso es que cuando uno habla con alguien y les hablas de Cristo, y quieren, pero no quieren dejar las cosas que están haciendo. Y aún en el pueblo cristiano desean conocer más a Dios, desean experimentar más del conocimiento de Él, de una relación cercana con Él, pero no quieren rendirse todos. Y no se puede entregarle a Él solamente un 60 o 70, 80%. A Él le tenemos que entregar todo, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, con nuestras situaciones, pero todo nuestro corazón tiene que entregarse a Él para que pueda suceder eso en nuestra vida, porque envuelve entregarle todo, rendir toda el área de nuestras vidas. Entonces Pablo complementa, ¿verdad?, a los de Tesalónica. En muchas áreas de su vida están dando fruto, demuestran que Cristo está en sus corazones. La gente está viendo el amor de ustedes y se habla de ustedes por todos lados. Pero dice, bueno, ya puedo descansar y me voy. No, pero abarca toda el área de nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver, tocar en este momento. Entonces la clase de ahora, el estudio de ahora se llama Agradando a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios, ¿verdad? Agradando a Dios. Entonces vamos a leer. Leíamos ya ahí el texto que nos corresponde, pero el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces vemos aquí a Pablo de alguna manera pidiéndoles y alentándolos a que sigan adelante, a que tomen, ¿verdad?, el ejemplo que Pablo y los demás discípulos que estaban con Pablo les había dado. Y dice que de la manera que aprendiste de nosotros. Vemos que Pablo se pone como un ejemplo, y es lo que hemos visto en otras ocasiones, que Pablo no le da temor de decir: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces aquí les vuelve a recordar, les alienta, les pide que sigan imitando y practicando las cosas que vieron en ellos, que es el evangelio reflejado en la vida de Pablo y los demás. Dice: ¿cómo os conviene conduciros? Entonces vemos entonces que el caminar de cada cristiano para agradar a Dios envuelve una conducta, envuelve un comportamiento. No solamente es lo que sucede en el corazón, sino envuelve una conducta, un comportamiento. Y eso es lo que Pablo les está de alguna manera recalcando a ellos, y ocupa varias o todas las áreas de nuestra forma de vivir, ¿verdad? Entonces les dice cómo deben comportarse, y el versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. A veces nosotros queremos hacernos los distraídos, como que no sabemos, y en realidad todos sabemos qué quiere Dios de nuestra vida, pero a veces nos queremos hacer los distraídos. Pero dice aquí Pablo: porque ya sabéis. O sea, Pablo ya les había dicho, y nosotros ya hemos oído muchas veces qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero muchas veces nos hacemos los desentendidos porque no queremos rendirle partes de nuestra vida, de nuestro corazón a Él. Pero ya sabéis
¿qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús? Pablo está diciendo, lo que les dijimos no es palabra de hombre, no es algo que yo pienso que está bien que hagan. Esto viene de parte de Dios, con la autoridad que Dios me ha dado como apóstol de Jesucristo. Dice, esto que les estoy diciendo no es algo que se me ocurrió a mí, es de parte de Dios mismo, es una ordenanza de Dios. Y eso es lo que a veces nosotros como hijos de Dios perdemos de vista, que a veces no es una sugerencia lo que la palabra de Dios nos está haciendo, si quieres hacerlo o yo quiero hacerlo, no. Se trata de ordenanzas que Dios nos está dando como hijos de la luz que ahora somos. Y cuando no lo hacemos, no le agradamos. Entonces, ¿cómo se llama la enseñanza de ahora? Agradando a Dios. El versículo 3 dice esto: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Queremos hacer la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué quiere decir? De todo pecado sexual, fuera de lo que Dios ha establecido. Entonces, la voluntad de Dios quiere decir que Dios quiere que nos apartemos de eso. Agradar a Dios implica obediencia. Si tú y yo decimos que queremos agradar a Dios, pero no le queremos obedecer, no lo estamos contradiciéndonos a nosotros mismos. Agradar a Dios implica obediencia. Dios quiere que seamos santos. No nada más quiere, Dios ordena, Dios demanda que seamos santos. Y es lo que le digo, a veces tomamos como que Dios es una sugerencia, pero no, Dios demanda que seamos santos. Ahora, la santidad muchas veces no la imaginamos, que ya estoy un monje vestido de pies a cabeza, con unas alas y un círculo acá en la cabeza. No está hablando de eso, está hablando de una separación, una consagración para Dios, de apartarnos de todo aquello que ofende a Dios, de todo aquello que peca contra Dios. Es lo que está hablando, apartados, consagrados. Ese es el deseo de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti, para mí? Nuestra santificación, que nos apartemos de todo aquello que ofende su nombre. La voluntad de Dios para los creyentes no se limita, y qué bueno que estamos aquí. Invita a otros y vamos a llenar la casa de Dios, pero la voluntad de Dios no se limita a que nos venemos a sentar aquí el domingo. La voluntad de Dios no se limita a que me lleve bien con los hermanos, a que haga buenas obras, a que ayude al pobre. No, la voluntad de Dios abarca mucho más. No se limita nada más con eso. La voluntad de Dios, lo que quiere Dios, lo que agrada a Dios, es la santificación de sus hijos, tú y yo. Y eso exige un cambio de conducta, tanto en el interior, que es en el corazón, tanto en el exterior. Las cosas que hacemos nosotros exige un cambio, no se puede sin eso. Entonces, obviamente el interior se refiere al hombre interior, se refiere al corazón, y el exterior, como le digo, se refiere a la conducta. ¿Por qué? Porque bueno, Primera de Pedro 1:15 al 17 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿A usted quién lo llamó? Nos llamó Cristo, ¿verdad? Le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a Dios. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. O sea, Dios es santo.
Y no solamente santo, 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 santo. Pero a veces perdemos de vista eso. Dios es santo, apartado de toda maldad. Dios es pureza. Entonces, ¿por qué Dios desea que tú y yo, ¿verdad?, seamos santificados? Aquí no lo dice, sino como aquel que os llamó. O sea, decimos que ahora ya no pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos a la luz, somos hijos de la luz. Y como Él nos llamó a su luz, y el que nos llamó a su luz es santo, quiere que todos sus hijos sean santos. Y por eso nos llama a la santificación, y es el deseo, es el corazón de Dios, es su voluntad para todo aquel que se confiesa cristiano. El versículo 16, yo sé que están desacostumbrados a mover la Biblia o el teléfono, pero es bueno, hermano, que vaya siguiéndome en esto, porque la palabra es lo que nos guía por el camino correcto. El 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿por qué Dios quiere eso? ¿O por qué Dios nos demanda? Porque Él es santo. Y ahora nosotros queremos tener comunión con el Dios santo. El 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor un día a la semana. ¿Cómo dice? ¿O no lo están leyendo? ¿No, verdad? El versículo 17. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1. Y estoy leyendo el versículo 17. Dice: y si invocáis por Padre, si tú confiesas y oras y clamas que Jesús, que Dios es tu Padre, dice, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo que vivamos en este mundo. O sea, el cristianismo no es un part-time, no es solamente por temporadas, sino es algo de tiempo completo. Se trata de un estilo de vida. Por eso dice, si tú dices que Dios es tu Padre, si dices que Jesús es tu Señor, si dices que vive en tu corazón, entonces tú debes de conducirte, de vivir de esta manera todo el tiempo que vivas en este mundo, en esta tierra, todo el tiempo. Servimos a un Dios santo, hermano, y a veces se nos olvida. Se nos olvida que el Dios que exaltamos es santo. Isaías se dio cuenta cuando dice que se abrió y él pudo ver la santidad de Dios, ¿verdad? Se sintió el más vil pecador, inmundo, de labios inmundo. Él sentía que iba a morir de ver la santidad de Dios. Y eso le hizo que él notara lo vil y pecador e inmundo que era. A veces nosotros nos sentimos bien de la manera que vivimos porque hemos perdido de vista la santidad de Dios. Y ya es como dicen, el hombre allá arriba, is my friend, mi amigo, mi hermano. No, él es eso, pero él es santo, santo, santo. Y por eso desea que sus hijos seamos santos. Creemos en lo que dice su palabra, la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia, no estuviéramos aquí. La salvación que tenemos tú y yo es por gracia de Dios. Es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es por esa sangre derramada en la cruz. Por eso tú y yo estamos aquí. No por nada de lo que hicimos. Él pagó el precio. No hay nada que tú y yo que podamos hacer o añadir a eso. Es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero la gracia no está divorciada de la santificación.
Y el error es que muchas veces los queremos divorciar, queremos separarlos y nos vamos a un extremo. Unos se van al extremo de la santidad, donde caen en religiosidades, en legalismos y en cosas raras, y otros se van al otro extremo, donde caen en que pueden hacer todo y Dios los perdona y no importa porque Él es su amigo. Y las dos son partes del evangelio, la gracia y la santificación. No tienen por qué divorciarse, van caminando de la mano. Caminan de la mano. Pero cuando perdemos de vista eso, perdemos de vista la verdadera voluntad de Dios para la vida de cada uno. La voluntad de Dios es nuestra santificación. No lo digo yo, como he oído a unos predicadores que dicen: yo no lo hice, yo no solamente estoy entregando la carta. Si tienes problemas, arréglate con Dios. Entonces, cuando buscamos y anhelamos esa santificación en nuestra vida, es cuando nosotros verdaderamente estamos agradando a Dios. Pero podrías decirte: pues no, que ya somos santos. Yo he leído ahí que en el libro de Hechos y en otras partes del Nuevo Testamento dice a los santos. Y sí, la Biblia nos llama a todos santos. Todo el que está en Cristo es santo. Pero hay que entender la diferencia, ¿verdad? Ahora, lo que ha hecho Dios en nuestra vida, ¿verdad? Se encuentra la justificación. Tú y yo estamos en Cristo porque fuimos justificados. Nuestra relación con Dios ha pasado de ser de incorrecta a correcta por lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso se le llama justificación. Hemos sido justificados. Nuestra posición ante Dios legal ahora es de inocencia. ¿Por qué? Porque Dios decretó que legalmente, ¿verdad?, tú y yo como pecadores pasábamos a ser justos, inocentes por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios lo determinó así. Él lo decidió en su soberanía. Él dijo así. Entonces, aunque tú y yo somos los peores pecadores, o lo digo por mí, Dios me ha declarado justo, santo soy. Cuando Dios me ve a mí, ve a Jesucristo, ve su sangre, ve su justicia, y Él me ve santo. Eso es la justificación. Posicionalmente delante de Dios somos santos y nos ve así. Ahora, Hebreos 10:10 dice: pues la voluntad de Dios, estoy leyendo ahí en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 10:10 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Si tú entregaste tu vida a Cristo, si has nacido de nuevo, tú eres santo. Delante de Dios tú ya eres perfecto, posicionalmente. Ahora, la santificación es otra cosa. Lo otro es la justificación, pero la santificación es otra cosa. La santificación tiene que ver con lo interior de nosotros. Tiene que ver con lo que sucede dentro de ti y dentro de mí como ser humano. Y eso que sucede dentro de ti y de mí afecta el intelecto, afecta también nuestra voluntad y afecta los afectos. ¿Qué quiere decir eso? El intelecto, ¿por qué? Porque nuestra manera de pensar, y también la voluntad, que es lo que hacemos, y los afectos, lo que sentimos. Todo eso, ¿verdad?, es involucrado en lo que es en la santificación, porque de alguna manera tú y yo como seres humanos somos controlados por lo que pensamos, por lo que hacemos, por lo que sentimos. Y en el proceso de santificación esas cosas tienen que cambiar. Y es el resultado, es como decía en la clase pasada, tú y yo en el mundo antes de Cristo fuimos programados de alguna manera, con tanta basura, tantas creencias, tantas
presuposiciones que entraban a nuestra vida y nos dejábamos guiar de esa manera. Ahora en Cristo nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido transformados, hemos nacido de nuevo, pertenecemos al reino de Dios, pero todas esas cosas van a tomar tiempo para desprogramarse, para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera aún de sentir. Ese propósito tiene la santificación. Pero eso sucede paso a paso. Y por eso la insistencia de permanecer en la palabra, permanecer, porque eso sucede paso a paso. Qué bueno fuera que pasara ahora de un así, ya estamos, ya no batallamos. No, eso va paso a paso y va a llevar todo nuestro vivir en este mundo. Y es por medio de la palabra y la obediencia a la palabra que va a suceder eso en tu vida. Suceden cosas de repente que haces que tú no las quieres hacer. Y dices, ¿cómo puedo hacerlo si conozco la palabra de Dios? Y de repente haces algo que no debes y sabes que está mal. Yo quisiera que todas esas cosas que no están mal desaparecieran, pero toma un tiempo, toma un proceso. Y la santificación es lo que hace en el creyente. Por eso es que tenemos que estar en la palabra del Señor. La santificación no es más que una transformación progresiva en el corazón de cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Una transformación progresiva, paso a paso. ¿A qué? ¿Cuál es la meta? Llegar a la imagen de Cristo. Oh, pero yo nunca voy a poder ser así, porque pues ¿quién va a ser como Cristo? Bueno, va a llegar un día que lo vamos a hacer, pero no podemos parar porque decir, oh, yo no. Es un proceso y tienes que seguir ese proceso. Como un niño, ponemos por ejemplo un niño nace, nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente. Un niño nace físicamente y ¿qué esperas? Que empiece a gatear, que empiece a caminar, que empiece a ser transformado, ¿verdad? Pues la santificación es lo que hace en todo creyente que está ahí en la palabra obedeciendo, irlo transformando para que vaya caminando más fuerte, para que vaya madurando espiritualmente, para que no sea engañado por el diablo y cada momento y lo tengas que estar cuidando de todas las mentiras de Satanás, sino él mismo sabe reconocer cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo. Entonces, la justificación es una obra completada por Jesús perfecta. Quiero que sepan la diferencia. La justificación fue algo que se hizo de una vez, fue completada por Cristo. No hay nada que añadirle. Tú y yo somos justos delante de Dios por lo que Cristo hizo. Y fue obra de Dios solamente. No te envolvió a ti ni me envolvió a mí. Es obra de Él totalmente, 100%. Ahora, la santificación nunca se va a completar en esta vida. Nunca. No te sientas todo que el diablo te ha engañado porque, ay, no, es imposible, no puedo cambiar, mejor ya no voy a la iglesia, o mejor ya no. No. Quiero decirte que nunca se va a completar. Pero lo importante es persistir, estar allí, estar ahí, estar ahí. Dice la Biblia que será completada cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando Él venga, entonces será completada. Nos libraremos de este cuerpo, naturaleza pecaminosa. Seremos libres. Y Dios lo va a hacer. Y Pablo tenía esa seguridad. Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pablo tenía la seguridad. No te desanimes, no te sientas mal, porque el diablo es especialista en eso. Ten la seguridad que Dios va a terminar la obra en ti y en mí. Él la va a terminar.
La justificación es obra de Dios, como le digo, por completo, únicamente de Dios. La santificación es obra de Dios y el creyente. Sí, en la santificación va envuelto Dios y vas envuelto tú y yo. La santificación envuelve al hombre, pero también requiere una disposición tuya y mía. Ahí sí ya Dios, ¿verdad? Él es el que lo hace, pero necesita de tu disposición y mi disposición. Porque si tú no estás dispuesto a que Dios haga eso en tu vida, vamos a decir, tú en este momento estás sentado aquí, te dispusiste a venir a oír la palabra para que Dios pueda hablar a tu corazón. Pero si tú te quedas en tu casa o te vas a hacer otra cosa, que a veces salen cosas, no estoy diciendo que un día que no vengas o estés haciendo otra cosa esté mal, digo yo que estás haciendo cosas que no tienen ninguna importancia solamente porque no quisiste venir a la iglesia, no tuviste disposición de venir a oír la palabra de Dios. Pues ¿cómo va la palabra a limpiar tu vida y mi vida? Entonces la justificación es obra total de Dios. Tú no tienes nada que ver ahí, yo no tengo nada que ver ahí. La santificación es obra de Dios, pero también requiere la disposición de nosotros como seres humanos. Respecto a la posición delante de Dios, todos estamos iguales. Si yo tengo 25 años de conocer a Dios y llega alguien, está aquí y tiene 25 días de conocer al Señor, todos somos iguales delante de Dios. Tenemos el mismo lugar. Nadie es diferente. Pero en la santificación sí hay diferencia. Hay diferentes niveles en la santificación. Y eso depende de nuestra disposición de permitir que Dios haga su voluntad en nosotros. La santificación sucede en nuestras vidas dependiendo de nuestra disposición de rendirnos a Dios para que Él transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Tiene que haber una disposición. Por eso es que la responsabilidad de cada creyente es guardarse, apartarse para Dios, recordarse que está sirviendo a un Dios santo. Esto no es una religión donde venimos a repetir un montón de cosas cada día para sentirnos bien en la conciencia. No, se trata de que entendamos que servimos a un Dios santo, santo, que nunca lo vamos a lograr entender, separado de todo, que no sé ni por qué se ha interesado en nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Para agradarle tenemos que buscar eso. Pero aquí específicamente hay muchas cosas que en nuestra vida tienen que cambiar, pero habla de algo específico. Aquí dice que os apartéis de fornicación, algo específico. Y fornicación, estamos hablando de todo pecado sexual, que hay tantas cosas que está fuera de lo establecido por Dios, que es las relaciones sexuales en el matrimonio, que eso es lo establecido por Dios, eso es lo que Dios ha bendecido. Y todo lo que es fuera de eso, ¿verdad?, es fornicación. Envuelve, y para eso le digo, envuelve una disposición de obedecer a Dios. Es algo difícil, hermano. Es algo difícil. ¿Para qué esconderlo? No podemos sentarnos aquí no quiero. Es algo que está sucediendo, es algo que es verdad, es algo que está luchando el mundo, pero no solamente el mundo, la iglesia misma está luchando con esto. En los servicios, en las iglesias, hay personas que están sentadas alabando a Dios y llevando una doble vida, atados a la pornografía, cometiendo adulterio,
llenos de lascivia y de otras cosas. Es una realidad, se ha metido a la iglesia. Se ha metido a la iglesia. Pero Pablo dice, no es suficiente que se amen unos con otros. Es bueno y es muy necesario. Y no solamente que ayuden aquí, que todos vean sus obras de amor, eso está bueno. Pero hay algo más. En ese tiempo la cultura era una cultura que estaba impregnada de todas estas inmoralidades sexuales, así como se está en este tiempo. Y por eso Pablo quiere asegurarse que sepan ellos que la voluntad de Dios es que se aparten, que sí está bien que amen a los demás, que ayuden a los demás, que hagan todo esto, pero también no pierdan de vista esto. Apártense de toda inmoralidad sexual, porque la voluntad de Dios es su santificación. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una nueva vida. La mentira del diablo, cuando tiene atado a alguien que pertenece a Cristo, es esa mentira que te dice: es imposible, no puedes. Lo ves aquí, lo ves allá, vota por aquí, vota por allá, lo oyes aquí, lo oyes allá. Es imposible, hombre. Todos lo hacen. Esa es la mentira del diablo. Pero aquí la Biblia me dice que ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Así con el mismo dice: y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva. Pero nos creemos la mentira del diablo y caminamos en Cristo, pero a la misma vez nos dejamos atar por ese, y lo adoptamos como: oh, es ok, poquito. Pero Dios es santo, 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 y su voluntad es la santificación de cada uno de sus hijos. Y Pablo les dice: apártense. Esa es la voluntad de Dios, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. No le den cavidad, no abran las puertas, no se conformen a eso. No se dejen engañar pensando que está bien porque la mayoría lo practica. No, ahora ustedes pertenecen a Dios. Les recuerda Pablo aquí: acuérdense, ¿o acaso olvidaron que han muerto al pecado? Podemos vivir una nueva vida, pero necesitamos el poder de Dios en nosotros. Pero si estamos atados a esas cosas, ¿tú crees que vamos a tener poder? No vamos a tener poder. Por eso nos rendimos y cedemos a lo que el diablo nos presenta, porque no hay poder en nuestras vidas, porque el pecado se ha apoderado y has dejado que entre eso en tu corazón, en tus ojos, y lo has consentido, y lo hemos consentido en el pueblo de Dios. Pero tenemos poder de Dios en nuestra vida. Tú y yo solos no podemos. Se necesita el poder de Dios en nuestra vida. Pablo dice: aléjense de todo pecado sexual. Hermanos, sé que es difícil. Es difícil con la tecnología, con todo donde va uno, con los teléfonos, con las computadoras, con la televisión, con todo. Es difícil. El diablo quiere meter eso hasta en la leche pone mujeres que no. Y no nada más es a los hombres, a las mujeres también. Tú y yo solos no vamos a poder.
Pero el poder de Dios en nuestras vidas sí se puede, hermano. Sí se puede, porque Él vino a romper las cadenas del diablo. Y una de las cadenas que el diablo ha usado desde el principio y ha hecho caer tanto pueblo de Dios es eso, el pecado sexual. Entonces no podemos consentirlo ni poquito, hermano. Hay una parte de la Biblia que dice: ni siquiera hables de eso, ni siquiera lo menciones, dice. Ni siquiera tú y yo podemos estar jugando con esas cosas, porque como hijos de Dios somos santos, dice. Tenemos que tener cuidado. Primera de Pedro 4:3 dice, nueva traducción viviente: en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer, y a los que no, de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. Sí, Pedro aquí les recuerda, dice: y en el pasado han tenido más que suficiente, que te baste el tiempo que viviste sin Cristo y te atascaste de esas cosas sin temor de Dios. Que te baste, ya tuviste suficiente, ya lo hiciste. Y esto lo hace la gente que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo, y se pierde y se llena y se mete de lleno en todas estas cosas que son inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, abominables y adoración a ídolos. Antes no teníamos a Dios en nuestra vida y éramos controlados por el enemigo, pero ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón. Éramos esclavos del pecado, porque dice que el que practica pecado es esclavo del pecado. Es esclavo. Obedecíamos a nuestros propios deseos. Pero ya, por eso digo que la santificación envuelve, hermano, un proceso, un trabajo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de actuar. Ese es el trabajo de la santificación. Entonces nosotros ya no podemos seguir esos deseos. Yo no digo que ya vamos a estar muertos a sus deseos, solamente muertos. No vamos a ser atacados con esas cosas, vamos a ser atacados. Pero el problema del pecado no es que seas atacado en eso. El pecado no es que te venga un pensamiento malo de esos. El problema es qué vas a hacer y yo voy a hacer con ese pensamiento. ¿Qué voy a hacer con ese deseo que llegó de repente? ¿Me voy a dejar seducir, esclavizar y arrastrar por él? ¿O voy a sujetar mi pensamiento y mi sentimiento a la voluntad de Dios y su palabra? Es ahí donde envuelve nuestra disposición. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos obedecer a Dios? Envuelve también eso. Y ese es el proceso de la santificación del creyente. Pablo dice: muertos al pecado. Entonces, 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Y esta palabra aquí me encanta. ¿Por qué? Porque es lo que sucede en cada uno de nosotros. Y yo no lo digo aquí, o sea, vemos que es la palabra, pero yo mismo me he encontrado en esta situación y sé que es la verdad. Dice: no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Y esta es la parte que le digo: no se engañen a sí mismos. No se engañen a sí mismos. Cuando nosotros estamos practicando estas cosas y estamos presentando, ¿verdad?, otra apariencia, como que todo está bien en mi vida, pero cuando nadie me ve, cuando estoy a solas,
Cuando estoy lejos de la iglesia, dejo que mi corazón se vaya por ahí. Lo único que estoy haciendo yo es engañándome a mí mismo, porque a Dios no lo estoy engañando. Él sabe cada uno de mis pensamientos y mis acciones. A Dios no lo voy a engañar. Entonces dice, ¿no se dan cuenta que lo que hacen, que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, no van a heredar el reino de Dios. Ahora pongan cuidado, nos dice, los que se entregan, los que practican, los que se dan a eso. Sabemos que se puede fallar. Puedes a tu pensamiento fallar en un momento y dejar ir tu pensamiento más de lo que se debe de ir. Ahora, tú como hijo de Dios y yo como hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios, arrepentirnos, pedir que nos limpie y seguir adelante. No podemos quedarnos a, oh, ya lo hice, pues voy a seguirlo practicando y ya lo voy a adoptar como parte de mi vida y al cabo nadie se va a dar cuenta porque lo voy a hacer escondido. No podemos hacer eso. Dice, o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. El versículo 11 dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios. Lo que hablábamos de la justificación. Antes nosotros éramos arrastrados, éramos controlados, esclavizados por estos deseos. Pero ahora dice que hemos sido limpiados, hemos sido hechos santos delante de Dios, justos. Dice, al invocar el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Eso es lo que tenemos que pensar cada vez que viene el enemigo o atacando, o tu misma naturaleza pecaminosa que quiere hacer lo malo. Porque sí, es la verdad, es una lucha que tenemos todos. Es una lucha que todos tenemos. Tesalonicenses, ahí seguimos en el 4, versículo 4 al 7 dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora, cuando dice aquí en el versículo 4 a su propia esposa, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Parece que ahí hubo un error en la traducción en el tiempo que lo tradujeron en la Reina Valera. Y viendo las otras traducciones dice algo diferente. En la de las Américas dice que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación, que se está refiriendo al cuerpo de uno. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, habla de controlar su propio cuerpo. Y yo también creo que va más por ahí, porque si no, fuera como que le está hablando solamente a los casados. Y la voluntad de Dios para santificación no puede ser nada más para los casados, es para solteros, es para todos. Entonces está hablando más del cuerpo de uno, de controlar su cuerpo de uno. Y por eso les digo que involucra la disposición de uno. Ahí Dios santifica, pero involucra la disposición, el corazón del hombre. Entonces la santificación es para todos. Dice, cada uno controle su propio cuerpo, pero
como les digo, todos sabemos que hay una lucha, no es fácil. Si tú crees que ya todos los días te vas a parar, oh gracias Señor, ayúdame, y que ya automáticamente no vas a tener ninguna tentación, ningún mal pensamiento, estás equivocado, hermano. Hay una lucha. Y la palabra de Dios lo dice y es clara. Hay una lucha en todo cristiano, y esa lucha es día con día hasta el día que venga el Señor o vayamos a la tumba y ya no tenga vida este cuerpo. Gálatas 5, 16 y 17 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Qué quiere decir? Que los controle. Porque tú y yo no vamos a poder solos. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hemos nacido de nuevo en Cristo. Hay una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5, 17. Si habéis pues resucitado, no, perdón, esa es otra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo, pero también seguimos con la naturaleza pecaminosa. Y hay una pelea entre las dos. Hay una lucha, no es fácil. El 17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos. ¿Por qué sientes tú obedecer a Dios o venir a la iglesia? Porque el Espíritu Santo te pone esos buenos deseos, porque ahora mora en ti y en mí. Nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, que son el Espíritu Santo y nuestra naturaleza pecaminosa, luchan constantemente entre sí. Y dice, el resultado de eso es que entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, si tú crees que tú vas a tener la libertad de hacer todo lo bueno, de no andar haciendo cosas que le agradan, estás equivocado. No vas a estar libre. Va a haber una lucha. Va a haber una lucha todo el tiempo. Hay una oposición. Espera oposición. Espérala. Así como todo creyente debe esperar que va a haber problemas, dificultades en su vida, aunque sea creyente, debe esperar también que cuando se trate de querer hacer lo bueno, de someterse a Dios para ese proceso de la santificación, va a haber oposición del diablo, va a haber oposición de nuestra misma naturaleza pecaminosa. Por eso la necesidad de ser controlados por el Espíritu. Por eso dice Pablo: no os embriaguéis con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo tome control, y por medio del control del Espíritu Santo en nuestras vidas, los deseos de la carne sean controlados. Permitan que el Espíritu Santo tome control de sus vidas. Hay una lucha, no es fácil, pero sí se puede en Cristo Jesús. Sí se puede, hermano, sí se puede. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros caemos, es porque no permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Es porque decidimos nosotros, ¿verdad?, tratar de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Romanos 8, 12 y 13 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Sí, fíjense esto. Pablo está diciendo: no están obligados a seguir los deseos de su carne. Antes no teníamos otra opción. Estábamos solos, sin Cristo, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, y éramos arrastrados a esos deseos de nuestra carne. Pero ahora Pablo dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita, lo que les invita. Esos deseos que vienen a ustedes, no están obligados a hacerlos. Pues si viven obedeciéndola a la carne, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, dice, vivirán.
tenemos el poder del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. El mismo poder, dice, que resucitó a Jesucristo de los muertos, está en ti, está en ti, está en mí. Es el mismo poder. Ahora, la pregunta es, ¿le estamos cediendo el control de nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones? ¿O lo estamos ignorando y nos estamos engañando a nosotros mismos? Primera de Tesalonicenses 4:8 dice, el versículo 8: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Sí, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Yo les estoy diciendo lo que Dios me está diciendo que les diga. Si ustedes no quieren hacer caso a esto, no me están ignorando a mí, no me están rechazando a mí, están rechazando, ignorando a Dios mismo, porque su voluntad de Él es la santificación de cada uno de ustedes, del creyente. Muchas veces este tipo de mensaje no es bienvenido aún ni en iglesias cristianas, porque como les digo, se van al extremo de la gracia, donde Dios todo lo perdona y Dios todo lo entiende y sabe que soy humano. Él puso las emociones en mí y los sentimientos, y pues ¿qué voy a hacer si Él los puso en mí? Los voy a seguir. Al cabo, en su gracia Él me va a perdonar. Sí, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, pero también es santo. También es santo. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino desecha a Dios. El que se niega a vivir de esta manera rechaza a Dios, ignora la voluntad de Dios, se resiste a obedecer la palabra y por consecuente no agrada a Dios. No agrada a Dios, se engaña a sí mismo. Y Pablo está haciendo un llamado a que agrademos a Dios. Las Escrituras hacen un llamado a agradar a Dios. Si pertenecemos a Cristo, somos llamados a agradar a Dios. Tú no estás aquí para agradar al pastor o para agradar a la congregación donde asistes, a la denominación donde tú vas. Estás aquí para agradar a Dios. El motivo de nuestra reunión es Dios, es Cristo. Pablo nos llama a agradar a Dios. Versículo 9 al 12, ya para terminar. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Si aquí vemos que Pablo termina en este pasaje, ¿verdad? De alguna manera, una vez más, recordando, ¿verdad?, la actitud de los creyentes de Tesalónica, ¿verdad?, que tenían amor, que se amaban unos a los otros. Y eso es bueno, es parte, es necesario del pueblo de Dios, que haya amor, y es bueno. Y Pablo dice, les rogamos que sigan abundando más y más y más en esto. Síganlo haciendo. Sigan comportándose de una manera correcta ante la iglesia, ante el pueblo de Dios, ante el creyente, y también ante los demás. Que es importante dar testimonio de que Cristo vive en tu vida y en mi vida. Pablo le está llamando en estos 3 versículos a seguir en una actitud de creyente, de Cristo, de hijo de Dios. Un comportamiento que respalde, ¿verdad?, el testimonio de que somos hijos de la luz.
A eso lo está llamando. Y es lo que nos está llamando la palabra en esta mañana. A ti y a mí también. Ahora, ¿estamos dispuestos a rendirnos a Dios? Acuérdense, hemos sido justificados si estamos en Cristo. Nos ve santos por medio de Cristo, lo que Cristo hizo. Pero vamos siendo santificados en nuestra vida, ¿verdad? Y eso implica, la justificación fue obra completa y perfecta de Dios, solamente de Dios. Pero la santificación envuelve a Dios y te envuelve a ti y me envuelve a mí. Con esto termino. Primera de Juan 3, capítulo 3, verso 3. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tienes tu esperanza en Cristo? Dice, si tú y yo tenemos esta esperanza en Él, nuestro deseo, el mandato de Dios a nuestra vida es que nos purifiquemos, así como Él, como Dios, es puro. Amén, hermanos. Mientras va pasando Stephanie, yo te pido en esta hora que medites en lo que Dios te haya hablado en esta mañana. Y vamos a presentarnos delante de Él. Digo, Él conoce todo nuestro corazón. Él sabe en qué áreas nos hemos rendido a Él, qué áreas no nos hemos rendido a Él. Y Él es bueno, hermano, Él es paciente. Como les digo, la misma palabra dice, Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarnos. Entonces, si alguno de nosotros no le ha rendido una área a Jesucristo, si alguno de nosotros ha caído en una atadura de pecado, en cualquier área, estamos hablando aquí sobre los pecados sexuales, pero puede ser otra área, puede haber orgullo, puede haber rencores, puede haber idolatría en otras cosas, puede haber muchas cosas. Si tú no le has rendido una área de tu vida a Cristo en esta mañana, no endurezcas tu corazón. Ríndelo a Él. Sincérate con Él. Porque como dice, si no nos engañamos a nosotros mismos y estás interrumpiendo el proceso de santificación que Dios quiere hacer en tu vida. Ponte de pie en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor. Te agradecemos por tu amor, Señor. Te agradecemos por lo que has hecho en nuestras vidas, por la sangre de tu Hijo Jesús que fue derramada, Señor, en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser considerados, Señor, justos delante de ti, santos delante de ti, Señor. Te damos gracias porque entendemos, Señor, la grandeza de lo que eso significa, ya que por nuestros propios méritos nunca hubiera sido posible, Señor, porque somos malos y siempre tendemos a irnos por nuestros propios caminos, por nuestros propios deseos, Señor. Pero te damos gracias porque tú decidiste así. Tu palabra dice que desde antes de la fundación del mundo tú ya nos habías elegido, Señor. Tú nos habías escogido. Tú habías determinado que a través de la fe en tu Hijo Jesús nosotros íbamos a ser justificados, íbamos a ser cobijados con su justicia y íbamos ahora a poder ser parte de tu familia, Señor. Y te damos gracias por eso en esta hora, Señor. Reconocemos también que hay mucho que necesita cambiar en nuestros corazones. Y tú lo sabes,
No podemos esconder nada de ti, Señor. Aquí, Señor, lo que te suplicamos en esta hora es que nos ayudes a poder sincerarnos delante de ti, a poder rendir nuestro corazón, Señor, completamente, para que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y cambies nuestro hombre interior, Señor. Cambies nuestros pensamientos, cambies nuestras actitudes, nuestros deseos, para que, mi Dios, controlados por tu Espíritu, podamos decir no al pecado, no a aquello que te ofende, y controlados por tu Espíritu Santo, Señor, busquemos aquello que te lleva a gloria, aquello que exalta tu nombre, aquello que te agrada, Señor, a ti. Queremos agradarte. Hemos entendido que no se trata de una religión, que no se trata de apariencias, Señor, sino se trata de una verdadera transformación que solamente, Señor, tú puedes hacer en el corazón de cada ser humano. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti. Transfórmanos, Padre. Abre nuestro entendimiento espiritual. Danos discernimiento, Señor, para poder ver las mentiras del diablo, el engaño de Satanás, y no conformarnos a este mundo, Señor, y a sus deseos, como nos dice tu palabra. No os conforméis a este mundo, más bien renuévense bajo el nuevo entendimiento que han recibido de mí, porque solamente así podrán entender cuál es mi buena voluntad, que es agradable y que es perfecta para cada uno de sus hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar con un corazón sincero, Señor. Y cuando fallemos, ayúdanos a levantarnos rápidamente. Cuando pequemos, ayúdanos a arrepentirnos rápidamente, Señor. Y no permitas que caigamos esclavos de estas cosas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Bendice cada uno de mis hermanos. Llénalos de tu Santo Espíritu, Padre. Y si han pecado, Señor, perdona sus pecados y llénalos de ti, Señor, de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Gloria a Dios. Así, hermanos, acuérdense, tenemos la Santa Cena y vamos a terminar, ¿verdad?, alabando y adorando al Señor. Y adórale con todo el corazón. Dice su palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Dios los bendiga. Vengo ante ti mostrando con todo mi ser, te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me veniste a rescatar, contigo
contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me veniste a rescatar. Contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste, me veniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me veniste a rescatar. Contigo quiero estar. Gloria a Dios. Hermanos, Dios es bueno. Espero que la palabra del Señor haya tocado su corazón esta tarde. Y hermanos, pues con eso terminamos el servicio. Que sigamos adelante en el Espíritu del Señor y que Dios los bendiga y Dios los guarde. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó.